Entrevistas en Radio Q. Le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Carlos Fara, consultor político, el reconocido. Qué buenas que son tus columnas, Carlos, la leo habitualmente y me divierte mucho. Que ya es un tema para analizar, no solo informarse, divertirse, ya es un plus extra. Me alegro, me alegro, digamos, vamos a decir, que los chistes las picardías, digamos, ayuden a entender la realidad también, digamos, y a digerirla de otra forma, ¿no? Yo digo los chascarrillos. Ujú. Qué palabra veterana, digamos, pero es muy bonita. Los chascarrillos Totalmente, siempre palabra suman, hermosa. siempre suman. Bueno, en esta realidad que no es para chascarrillos porque nos pega, como dicen los chicos, en la pera, ¿viste? Te da la piña en la pera. Qué país complicado, ¿no? Somos una telenovela venezolana de bajo presupuesto donde nos pasamos hablando de que este no lo saluda, aquella tampoco, se viene para acá, los vicepresidentes no eran así. Benedetti decía una frase inmortal, no decía, escribió una frase que es casi de cabecera en estos tiempos para mí. El vice Dios siempre es ateo. Totalmente, totalmente. Eh, Contame cómo lo estás analizando, porque leí tu columna en esta configuración, decir, muchachos, no pasa nada diferente desde que allá en el tiempo de la historia, cuando dijeron que estaban para tocar las campanitas, siempre fueron ninguneados los vicepresidentes. Sí, la verdad es que la Constitución le da, digamos, un rol bastante acotado, ¿no? Desde ya, y después que tenga un rol más o menos importante depende de el cuánto el presidente decida, de turno, decida, digamos, que se conforme como una especie de equipo, ¿no? Un poco, no son muchos los ejemplos, digamos, pero un poco uno de los ejemplos así preferidos en la historia Sí, es el ejemplo de Clinton con su vicepresidente, que después, digamos, bueno, no pudo ser presidente sí, por exacto. esas extrañas cosas de los Estados Unidos, pero que tenía, digamos, como un rol especial y tenía un programa asignado para que tuviera, digamos, una proyección temática con el tema, digamos, cambio climático. Pero después te diría que siempre es una figura incómoda, en este caso particularmente, a mi juicio, con una Victoria Villarruel que tiene muy poco hándicap político, ¿no? Que tiene muy poco poder de fuego, diferente de Scioli, que tenía imagen, ¿no? Sí, Fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, diferente del caso Cobos, que había sido gobernador de Mendoza y sigue siendo diputado nacional, o del mismo Chacho Álvarez, ¿no? Por sin duda. supuesto, como cabeza del Frepaso en la alianza. Victoria Villarruel no tiene antecedentes políticos, no ocupó cargos políticos anteriormente, no sabemos cuánto rinde electoralmente hasta que no esté en la cabeza de una lista y Sin eventualmente duda. pueda competir. No tiene funcionarios, no tiene senadores, no tiene diputados, con lo cual le queda lo gestual, ¿no? Las declaraciones y las polémicas, como vemos el fin de semana, y la posibilidad de no, digamos, colaborar con su voto de desempate si es que se produjera una paridad en la Cámara de Senadores, como pasó con la ley Bases, en donde ella sí, obviamente, volcó la balanza en favor del gobierno. Pero mira lo curioso, ¿no? Si uno hace, digamos, desde la génesis de la conformación de este variopinto y extraño sector libertario, eh, uno trata de focalizar en la mesa chica como surgió, ¿ve? Decir, bueno, ¿cuáles eran las figuras en su momento que tenían una preponderancia dentro de lo mediático? Porque como bien decís, de lo territorial por ahí ninguno tenía antecedentes. Y todos se van descartando, desde quien andaba mucho en los medios y que tenía mucha impronta, terminó desapareciendo, desplazada del cargo, la canciller Mondino, Uh -huh. que era una de las figuras que por lo menos tenía, deambulaba por todos los medios, digamos, sosteniendo las ideas. El economista que surgió, que era Fernández, que se planteaba como que era un poco la mentalidad del proyecto, alabado mil veces por el propio Milei, también dio un paso al costado. Más Latón, que sostenía, si querés, en redes sociales y tenía también de lado. Y hay como esa cuestión permanente de que en muy poco tiempo van limpiando la cancha. Yo digo, esta gente por ahí no tiene la visión de construcción, sino que se va cerrando un poco más, ¿no? Lo ves en la provincia. Quien armó el bloque en Tucumán de los libertarios terminó expulsado no solo del bloque que le cambiaron el nombre, sino del partido en Tucumán, que es Macome.
Ujú. por lo menos es curioso la relación, esta medio curiosa, no quiero poner otro adjetivo, por eso lo repito, del manejo de los círculos políticos, ¿no? Sí, Eh, totalmente. Ujú. Es que cuando digamos estás frente a un proyecto político que se formó, digamos, de manera muy personalista, ¿no? Porque básicamente era un muy pequeño grupo con la figura de Javier Milei, es muy difícil que se termine de armar algo que pueda ser un poco más, que tenga, que desarrolle unos códigos de relación política más contenedores, ¿no? O más sí, inclusivos. ¿M? Porque vos cuando armás un partido estás obligado a sumar gente. Esto no es un partido, ni lo quiere ser. En realidad, digamos, la Libertad Avanza creo que va a ser siempre una herramienta electoral, muy a diferencia del PRO, que trató de conformarse, digamos, adaptado al siglo XXI como un partido con fundación, digamos, con estructura, etcétera. Y tuvo, digamos, muchas figuras detrás de Mauricio Macri que se proyectaron. Una es Bullrich, la otra es sí. Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, entre otros. Entonces, yo creo que eso no existe en la Libertad Avanza, creo que no quieren que exista, porque no quieren compartir el poder, digamos, porque es una lógica muy personalista y además, digamos, esta cuestión muy endogámica que tiene que ver claramente con lo familiar. Esas cosas funcionan bien, digamos, en la medida en la cual tengas viento a favor. El problema es cuando tengas viento en contra. Y eso, digamos, ya lo vimos con un Macri que, digamos, que cuando tuvo la crisis de 2018 se cerró, Sí. ¿no? Y a partir de eso, digamos, generó una conducción también, un esquema muy endogámico, y eso, digamos, siempre te termina eh, de limitar la capacidad de poder oxigenarte, ¿no? Como proyecto político. Le pasa a todos, digamos, y mucho más en esta situación, con esta matriz de origen que tiene el mileísmo. ¿Y cómo sigue la historia? Porque recién hablaba con algunos economistas y uno que anda en la calle buceando permanentemente. La gente te dice, sí, la inflación del 1,6, pero yo no tengo ningún producto que suba 1,6. Digamos, yo el otro día no discutí, pero tuve como un entrecruce con alguien que le dije, yo te puedo decir que sos rubio, ojo celeste, o en el caso mío, qué linda cabellera que tiene el chino, pero yo me miro al espejo y soy pelado, y es indudable. Ujú. Es curioso por lo menos aferrarse al relato cuando la realidad te demuestra otro, ¿no? Sí. Viste que, bueno, primero, digamos, el índice es un índice nacional con todas las limitaciones que eso significa desde el punto de vista de la representatividad de una sociedad, digamos, cada vez más heterogénea, ¿no? Sin duda. Con cosas muy distintas entre lo que pasa en Capital Federal, la zona AMBA, Mm, lo que puede pasar en Tucumán o lo que puede pasar en la Patagonia, digamos que tiene el costo de vida más alto y también, digamos, los salarios más altos, sí. ¿no? Entonces, en ese sentido, te diría que siempre todos nos vamos a sentir como un poco representados, digamos, por el índice nacional. Que Pero bueno, también, discúlpame, es hasta una pelotudez hacerlo. bueno, el índice, Discúlpame, sí, digamos, solamente sirve para estadística de pegar los bonos a eso, hacerte los índices de alquiler, pero en la realidad, que esté 1,6, 1,7, 2, en la mentira, que no es de ahora tampoco, hay que decirlo no, desde no, hace no, no, tiempo, no, claro. está claro. Y además hay que aplicar un nuevo índice, viste, que viene Bueno, retrasado sí. a propósito, porque la canasta de consumo tiene más peso del sector servicios, ¿m? Ujú, Que de alimentos. sí. Y por lo tanto, digamos, eso elevaría la percepción Sí, desde lo sobre. estadístico y vos que son profesionales, hasta anacrónico la forma de medirlo. Claro, pero bueno, el gobierno, digamos, con sentido electoral, Mm, ha decidido postergar la aplicación del nuevo índice, que lo hará, digamos, eventualmente después de octubre, no antes. Y eso, digamos, tiene una incidencia porque efectivamente los servicios subieron mucho más que el promedio, ¿m? Los servicios en general, digamos, sí, y que obviamente eso que está subiendo, si no me equivoco, los servicios el doble de lo que marca el aumentó el índice, índice sí. general y por lo tanto, digamos, el índice sería otro, ¿no? Con lo cual, digo, estaría un poco más ajustado a nuestra percepción personal. Y además, digamos, el hecho que más allá del índice, también impacta la limitación de ingresos, ¿no? Mm, Digamos que
aun cuando efectivamente la inflación esté bajando, ¿no? Sí. Lo cierto, digamos, es que tus ingresos son limitados, entonces por lo tanto, digamos, lo sentís de otra manera en la cotidiana, eso desde ya. La última, para no robarte más tiempo, y tiene que ver con esa percepción hacia adelante, como que el calendario se aceleró en un momento en el tema electoral, entró en una llanura, si querés. La detención de Cristina fue, sin lugar a dudas, un cambio en el escenario, en el mapa de lo que podía suceder, de la percepción de la gente, con todas las, a ver, ¿cómo decirlo? Con todas las curiosidades que tiene esta sociedad argentina. Pero a la vez también hay una proyección de decir, bueno, muchachos, y lo percibo, hablamos los libertarios al núcleo duro nuestro, los kirchneristas, peronistas, como quieran llamarse o como prefieran autopercibirse, hablamos al núcleo duro nuestro y mientras tanto el 40 lo dejemos y en el mejor de los casos que ni voten. Sensación. Tengo miedo que ese 40 decida en contra mío, no buscar la forma de cómo conquistarlo. ¿Viste cuando salíamos a bailar y la veía la más linda y decía, no, busco por allá porque esta no me va a dar bola? Esa sensación que queda, ¿no? Sí, algo así. A ver, primero, está claro que llevamos 7 elecciones adelantadas en las provincias y en ninguna la Libertad Avanza se vio beneficiado del mayor ausentismo, ¿no? Mm. Sí, con lo cual está claro que la Libertad Avanza ya forma parte del sistema, ya no es la gran novedad. Y por lo tanto, eso también, digamos, es un interrogante para el gobierno, ¿no? El tipo que se está quedando en la casa no está solamente disconforme con la casta preexistente, sino también, digamos, Sí. con lo que está pasando con la Libertad Avanza, ¿no? Si no, obviamente tendrías un incentivo para ir a votarlo, eso por un lado. Luego, me parece que el gobierno, digamos, tiene como muy profundizado el concepto de apelar a minorías intensas, minorías nítidas, ¿no? Para hacer, como digo yo, el petizo más alto, ¿no? Sí. Sí, esto es una gran fragmentación, una suma de petizos. ¿Cuál es el petizo más alto? Es el que gana la elección, Mm. como le pasó a Adorni en la ciudad de Buenos Aires. Gana con el 30%. Entonces, en ese sentido, te diría que es muy difícil que el gobierno, por lo menos de acá a octubre, tome decisiones estratégicas distintas en ese sentido y eventualmente hará una lectura de eso y verá de cara al 27, pero por ahora, digamos, no tiene ningún incentivo para hacer algo distinto, ¿no? Eh, el 40% ese que está harto de que lo hagan optar y decidió, al no tener la posibilidad de elegir, no votar. ¿Hay algo, es una utopía pensar que en este tiempo que resta encuentre la síntesis en algún lugar? No te digo el 40, pero un 20, un 25. ¿O va a ser Eh, atomización total? Sí, a ver, primero, a ver, hay gente que efectivamente está esperando, digamos, algún tipo de alternativa que no encuentra, ¿no? Eso por un lado. Luego hubo gente, digamos, que estaba decepcionada de las anteriores, de las opciones previas, ¿no? El kirchnerismo y Juntos por el Cambio, y que encontró en la Libertad Avanza una alternativa. Y hay algunos de esos que están decepcionados de la Libertad Avanza y por lo tanto dicen, bueno, esto ya no tiene arreglo, digamos, me quedo en mi casa, ¿no? Eh, la confrontación también aleja, ¿viste? Porque el independiente, el no politizado, digamos, no se siente muy interpelado, ¿no? Al dramatismo que le quieren imponer a veces, por lo menos los dos grandes actores. Eh, pero no descarto que efectivamente hay una parte de la sociedad que quiere salir de la grieta y que encuentre expresiones. Total, es una elección legislativa. Si siente que el gobierno no va a perder la elección, entonces se sentirá con mayor libertad para votar algo que le guste, Ujú. sin que necesariamente sea una oposición acérrima, sino que es una oposición, vamos a decir así, como más constructiva. Eso puede pasar, eso está en los estudios, digamos, lo Sí. vemos. Hoy por hoy es imposible de saber, digamos, si irán o no a votar. Amigo querido, un placer como siempre. Te estamos extrañando en Tucumán. Hace rato que no venís.
Ya vamos a ir, ya vamos a ir. Ya vamos a ver la Bueno, agenda. te anticipo, de hecho, digamos que ya está decidido que la reunión anual de la Asociación Argentina de Consultores Políticos, de ASACOP, va a ser en Tucumán. Ah, espectacular, me tengo que poner al día con la cuota para participar entonces. Por favor, por favor. Sí, buenísimo. 6 y 7 de noviembre vamos a estar por allá seguro. Buenísimo, ya hablo, trato de buscar o pásame por privado quiénes son las autoridades, porque de Perfecto. la pandemia nos dejó sin pagar membresía en ningún lado, por lo menos a mí, ¿viste? La pandemia nos hizo cambiar mucho. Amigo grande, qué buena noticia y bueno, contá con nosotros para todo lo que necesiten y Excelente, decirle excelente, claro que a la gente que lo que necesite, la mano que le podamos dar, cuente con buenísimo. nosotros. Abrazo grande, querido, cuídate mucho. Igualmente, que tengas lindo día.